Capítulo 6. Kaminari. Kaminari Denki. La heroína murmuró el nombre en voz baja, frunciendo los labios con fingido desdén. Mocosa, si de verdad quisiera atraparte, ¿crees que te dejaría escapar? Puf. Pero por alguna razón, de repente soltó una risita, con voz juguetona. Pero esas palabras infantiles no me molestan para nada. Luego, en voz más alta, se dirigió a la multitud reunida. Escuchen todos. He decidido actuar temporalmente como la guardiana de ese chico bajo mi autoridad como heroína profesional. Eso significa que yo, Mig, soy responsable de cualquier consecuencia del uso de su don hoy. Según la ley, los héroes menores de edad o estudiantes sin licencia solo podían usar sus dones bajo la supervisión de un tutor, ya fuera un padre, un profesor, un policía o un héroe. Los héroes profesionales, en circunstancias especiales, podían asumir ese rol temporalmente, pero también debían asumir toda la responsabilidad por cualquier suceso. Eso la mayoría de los héroes profesionales lo evitaban. Los menores eran impredecibles y las cosas podían salirse de control fácilmente. La multitud asintió, entendiendo. Todos eran adultos y conocían la complejidad de la situación, así que todos aceptaron en silencio la declaración de Mig con amables sonrisas. Mientras tanto, Kaminari, completamente ajeno a lo sucedido, ya había regresado a casa, se había duchado y se preparaba para ir a la escuela. Estaba en la puerta con su uniforme escolar blanco. Hoy era la ceremonia de graduación, por lo que probablemente sería la última vez que usaría este uniforme que lo había acompañado durante los últimos 3 años. Toma, tu guitarra. Su madre, aún joven y llena de energía, le entregó un estuche de guitarra amarillo brillante, sonriendo mientras lo veía salir de casa. Luego se puso sus tacones de cristal azul y blanco cuidadosamente elegidos. Sí, su madre lo acompañaba a la escuela hoy. Se sentaba con los demás padres del público y lo veía actuar en el escenario. También habría actuaciones de otros estudiantes, por supuesto, pero en la mente de Kaminari, su madre venía específicamente a verlo a él, a nadie más. Creo que esta es la primera vez que mamá me verá actuar en vivo. Kaminari la miró, sonriendo mientras caminaban juntos. Su madre se metió un mechón suelto de pelo negro detrás de la oreja y asintió con seriedad. Así que, hijo, asegúrate de no hacer el ridículo delante de todos. No te preocupes. Tu hijo va a ser el más guapo de todos hoy. Quizás fue porque había llevado una vida sencilla y ordinaria en su mundo anterior, pero ahora Kaminari anhelaba vivir con valentía. En esta vida, quería destacar, brillar como un rayo en el cielo. La escuela secundaria Tanibori estaba a solo 2 paradas de metro, prácticamente al lado. Tardamos solo 5 minutos en llegar. Cuando Kaminari y su madre llegaron cerca de la escuela, vieron grupos de niños y niñas con sus uniformes, sus rostros juveniles llenos de emoción mientras caminaban junto a sus padres. Ni qué decir tiene, estos eran sus compañeros de graduación. Pero cuando Kaminari, con su funda de guitarra, apareció en la puerta de la escuela, la atmósfera cambió al instante. Ah. Es Kaminari. Mira, es él de verdad. Está tan genial como siempre. Mamá. Papá. Miren, ese es Kaminari. Qué guapo es. Es simplemente genial. Ah, ese es el chico que ha sido el mejor de la clase durante 3 años seguidos. De verdad que se ve impresionante. Oye. No estamos hablando de sus notas. La madre de Kaminari parpadeó sorprendida, observando la escena a su alrededor. Miró a su hijo con las cejas arqueadas. ¿De verdad eres tan popular? La forma en que esos niños lo miraban, era como si estuvieran mirando a una celebridad. No es para tanto. Dijo Kaminari encogiéndose de hombros, aunque por dentro sentía una chispa de emoción y orgullo. No todos los días podía presumir delante de su madre. Con la mirada del público puesta en ellos, madre e hijo se dirigieron al auditorio de la escuela. Una vez dentro, tuvieron que separarse. Kaminari debía ir tras bambalinas para revisar su equipo y prepararse para estar con sus compañeros. Y, por supuesto, debido a la amplia existencia de dones, había muchos estudiantes en la escuela que no parecían del todo normales. Kaminari ya estaba acostumbrado a ver gente con apariencias únicas. Cuernos, colas u otros rasgos inusuales, pero eso ya no le inmutaba. La ceremonia comenzó con las formalidades habituales. Discursos del director, el profesorado y varios representantes estudiantiles.
La canción del colegio sonaba suavemente de fondo, y uno a uno, los alumnos fueron llamados al escenario para recibir sus diplomas. El único momento que realmente destacó, el estruendoso aplauso que llenó el auditorio cuando llamaron a Kaminari y él cruzó el escenario. Tras la entrega de diplomas, se despejó el escenario para las actuaciones. Este fue el momento culminante del día, y todos lo esperaban con ilusión. Los estudiantes, que habían pasado los últimos 2 meses preparando sus actuaciones, actuaron con una mezcla de nervios y emoción. Cada acto fue recibido con un aplauso entusiasta, y los artistas, con el rostro rojo de orgullo, se abrazaron al regresar tras bambalinas. Kaminari observaba desde detrás de escena, aplaudiendo con los demás. No intentaba hacerse el interesante, sino que apreciaba sinceramente su esfuerzo. A continuación, tocaba su propia actuación, así que abrió el estuche de su guitarra y se la colgó al hombro. Aunque su actuación era la final, quería familiarizarse con el instrumento y asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Los profesores de música ya le habían instalado los altavoces y los efectos, así que solo le quedaba tocar. La guitarra en sí era una pieza impactante, con bordes afilados y angulares en forma de rayo. El cuerpo era negro con patrones de truenos dorados, pero lo que más destacaba era la simpática pegatina de Pikachu en la parte frontal. Claro, en este mundo no había Pokémon. Kaminari había dibujado a Pikachu él mismo y lo había convertido en una pegatina personalizada. Sintió una extraña conexión con el personaje. Algo en los poderes eléctricos de Pikachu le resonó. Esta guitarra fue un regalo especial de su padre, que le dio hacía 5 años. Era cara, valía aproximadamente 2 meses de su salario. Kaminari la apreciaba mucho, e incluso le puso el nombre de Pikachu. Sumido en sus pensamientos, Kaminari se sobresaltó cuando uno de los profesores le tocó el hombro. Kaminari, eres el siguiente. ¿Ya? Le sorprendió lo rápido que había pasado el tiempo, pero sonrió y le dio las gracias al maestro. Con la guitarra cruzada, se colocó en posición de espera, sintiendo el peso de las expectativas de todo sobre sus hombros. Kaminari va a tocar esa canción, ¿verdad? Sí. Esa canción. Hay un videoclip en línea y un sencillo en MTV, pero escucharla en vivo va a ser increíble. Ja. Seguro que te sabes toda la letra de memoria, ¿verdad? Anda ya, como si fueras diferente. Apuesto a que tienes almohadas de Pikachu por toda la habitación. Kaminari sonrió para sí mismo al oír los susurros emocionados del público. Sus compañeros llevaban semanas hablando de su actuación. Cuando el presentador lo llamó por su nombre, la energía en la sala cambió. Y ahora, la actuación final del día, la que todos estabais esperando. En cuanto dijo eso, la multitud estalló en vítores atronadores. El sonido fue tan ensordecedor que incluso quienes estaban detrás del escenario pudieron oír claramente lo que coreaban. Kaminari. 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 Bien, demos la bienvenida a la superestrella de Tanibori no 1 Junior High, Kaminari Denki. Solo mi cañón de rail. El grito final provino de todo el público al unísono, sus voces fusionándose en una sola. Capítulo 7. Descubrimiento. El escenario del auditorio de la escuela no era especialmente grande, pero los profesores se habían esforzado al máximo para crear el ambiente ideal para la actuación de Kaminari. Reemplazaron todas las cortinas por una tela gruesa y negra que bloqueaba la luz. Mientras las luces se atenuaban y todo el auditorio se sumía en la oscuridad, los profesores, alumnos y padres mantuvieron la calma. Al fin y al cabo, este tipo de situación era bastante común aquí, y todos conocían el proceso. Quebrar. En el momento en que los coloridos focos del techo convergieron en el centro del escenario, Kaminari ya estaba allí, con una guitarra eléctrica colgada de la cintura. Dedicó una cálida sonrisa al público mientras agarraba el pie del micrófono. Varios profesores de música, que actuaban como músicos de respaldo, sostenían bajos o se sentaban detrás de la batería. Su presencia complementaba a Kaminari como las estrellas rodeando a la luna. Pero en lugar de estallar en vítores, los estudiantes esperaron en un silencio expectante, como si contuvieran colectivamente la respiración por lo que estaba por venir. Sin decir palabra, Kaminari rasgueó la púa sobre las cuerdas de la guitarra, lanzando una introducción rítmica con facilidad practicada. La melodía familiar recorrió el auditorio como una ola, encendiendo al instante a la multitud.
Estallaron vítores y gritos ensordecedores, cuya energía convirtió todo el recinto en un hervidero de emoción. Déjalo ir. Un sueño grabado en mi corazón. El futuro también puede abandonarse. En el momento en que cantó la primera línea, su potente voz resonó junto con el feroz acompañamiento. Fue como si el aire se rompiera, los gritos combinados de los estudiantes surgieron como olas, chocando contra las paredes y llenando cada rincón. Este era su ídolo, alguien que caminaba por los mismos pasillos, compartía las mismas clases y era, increíblemente, uno de los suyos. El sentimiento de orgullo, conexión y la calidad de la música dejaron una huella imborrable en todos los presentes. Kaminari no era solo un estudiante talentoso más. Era un símbolo de excelencia entre ellos. No reconozco límites. Sin sentido. Este poder brilla como la luz. Después de que Kaminari terminara la primera mitad de la canción con un ritmo casi febril, el público finalmente se unió al llegar al verso. Si el camino que he recorrido solo puede desandarse. Juntos, cantaron a coro, un coro de cientos fundiéndose en una sola voz. Podríamos destruirlo todo aquí. Un pueblo que ha caído en el abismo de la oscuridad. ¿Hasta cuándo podrá la gente seguir luchando? Incluso la madre de Kaminari, sentada entre el público, quedó atónita. La magnitud de la respuesta estudiantil dejó a todos los padres en la sección de invitados con los ojos abiertos y la boca abierta. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿De verdad era solo una ceremonia de graduación de secundaria? Parecía más una gira por el país de una estrella de rock que un evento escolar normal. Anteriormente, habían oído a sus hijos hablar maravillas de lo genial que era Kaminari, de lo bien que cantaba y de lo popular que era en la escuela. En aquel entonces, no se lo habían tomado muy en serio. Después de todo, sus padres normalmente se preocupaban más por su desempeño académico y su impresionante hazaña de ser el único estudiante de Tan Even First Junior High en postularse para el curso de héroes de la escuela secundaria y aprobar el examen escrito. Pero ahora, al presenciar esto de primera mano, se dieron cuenta de lo excepcional que era este chico. En la sociedad japonesa, las calificaciones en los exámenes no son la única medida del valor de un estudiante. Ni siquiera son el factor más importante. Lo que realmente importa es su carácter y sus logros generales. Sin embargo, a pesar de ser tan conocido en la escuela, Kaminari no era un nombre conocido fuera de ella. 2 años atrás, publicó un video musical en línea donde tocaba y cantaba Only My Railgun. Con su guitarra eléctrica, llamando la atención por la calidad de su interpretación y su atractivo físico. Pero aún era un cantante de poca monta, con canciones más conocidas que su rostro. La actuación terminó pronto. La canción duró poco más de 4 minutos. La última nota, suspendida en el aire, marcó no solo el final de la actuación, sino también el fin de los 3 años de Kaminari en la secundaria. Lo que le esperaba era el mundo más exigente de Hero High School, donde le esperaban una multitud de desafíos relacionados con convertirse en un héroe. En este mundo, el círculo de héroes es la cima del logro. Ahora que Kaminari había recibido una segunda oportunidad, no podía dejarla pasar sin aspirar a la cima. Tras la ceremonia, Kaminari y su madre abandonaron el campus juntos, acompañados por los buenos deseos de sus amigos y compañeros. Quizás con un toque de nostalgia, Kaminari echó un vistazo al nombre de la escuela. Tanibori no 1 Junior High. Una última vez. Luego se dio la vuelta y continuó su camino hacia su futuro con su madre a su lado. Preparatoria UA. ¡Qué ganas! ¿Pero por qué me viene a la mente esa profesora? Tan pronto como llegaron a casa, su madre, muy contenta, anunció que la familia tendría una gran cena para celebrar la barbacoa. Kaminari no tenía ninguna queja. De hecho, acogió la idea con agrado. Seguía creciendo, y un poco de proteína extra no le vendría mal. Pero con algo de tiempo libre antes de que su padre saliera del trabajo, Kaminari se quitó el uniforme escolar, doblándolo con cuidado antes de guardarlo en el armario. Luego colgó la funda de su guitarra en la pared. Hoy era 6 de febrero y aún faltaban 20 días para el examen práctico en la preparatoria UA. Ya se había preparado al máximo, así que durante los próximos días se permitiría descansar y recargar energías, asegurándose de estar en óptimas condiciones para cuando llegara el momento. Tras ponerse ropa informal, Kaminari se dejó caer en su mullida cama.
Cabe destacar que tanto su almohada como su manta estaban adornadas con diseños de Pikachu, y una figura de Pikachu se encontraba sobre el escritorio de su computadora. No había comprado estos artículos él mismo. Considerando que podía dibujar a Pikachu de memoria, no tenía mucho sentido comprar mercancía. Todo era hecho en casa. Sin darse cuenta, sus párpados se volvieron pesados, su respiración se volvió profunda y regular, y se quedó dormido. La excitación de antes le había pasado factura. El reloj de Pikachu en la pared marcó el tiempo silenciosamente hasta casi las 5 de la tarde, cuando de repente la puerta de madera de su habitación se abrió con un crujido. «Oye, ¿sigues durmiendo?» Entró un hombre de mediana edad con abundante cabello rubio. Al ver a su hijo dormitando, extendió la mano y le dio un golpecito a Kaminari en la frente con 2 dedos. Crepitar. Pero tan pronto como sus dedos tocaron el cabello de Kaminari, una brillante chispa de electricidad salió disparada, haciendo que el hombre retirara rápidamente su mano. Curiosamente, chispas de color blanco plateado crepitaron en las yemas de sus dedos, pero se apagaron antes de formar una corriente completa. «Papá, ¿en serio?» Kaminari se frotó la frente, mirando a su padre con una mezcla de irritación e impotencia. «Te lo he dicho incontables veces. Es peligroso. Mis corrientes de autodefensa son más fuertes que tu inmunidad a los rayos, aunque sea de bajo nivel, puedes soportarlas». El padre de Kaminari también tenía un don eléctrico, por lo que los médicos habían anticipado las habilidades de Kaminari y tomaron precauciones adicionales para la protección contra los rayos. Pero los dones tienen niveles. El don de su padre era una habilidad estática. De nivel inferior, capaz de liberar solo pequeñas cantidades de electricidad estática que, en el mejor de los casos, podían causar una sensación de hormigueo. También poseía un rasgo pasivo común a los quirks basados en rayos: inmunidad parcial a la electricidad. Esto es similar a quienes tienen dones de fuego o hielo, quienes generalmente son resistentes a quemaduras y congelación. Sin embargo, esta resistencia tenía sus límites. Con suficiente potencia, incluso ellos podían resultar heridos. «Jaja, qué mal», dijo su padre riendo tímidamente, frotándose los dedos ligeramente entumecidos. «No esperaba que tus corrientes fueran tan fuertes». Su tono se tornó serio. «¿Pero es porque tu don es naturalmente alto o has estado entrenando en secreto?» Bien. Capítulo 8. Pequeñas metas, grandes sueños. Jajaja. Al ver a su apuesto hijo lucir ligeramente avergonzado después de haber sido objeto de burlas, el padre de Kaminari no pudo evitar sentirse un poco complacido. «Entonces, ¿lo resolviste, eh?» Al darse cuenta de que su padre solo bromeaba, Kaminari se relajó, se levantó de la cama y preguntó con curiosidad. «¿Cuándo te diste cuenta?» Su padre puso cara de seriedad fingida. «Hijo, nunca subestimes la sabiduría de los adultos. Sobre todo porque has elegido convertirte en un héroe profesional. Sin duda te enfrentarás a gente peligrosa en el futuro, así que nunca deberías bajar la guardia». Su padre era una mezcla de preocupación y expectativa. Era evidente que le preocupaba el futuro de Kaminari y no quería ver la tragedia de un padre que sobreviviera a su hijo. Está bien, papá, te prometo que tomaré en cuenta tu consejo». Aunque Kaminari sabía que solo aspiraba a la preparatoria UA para obtener la licencia de héroe, sin ninguna intención real de seguir una carrera como héroe profesional, comprendía las preocupaciones de su padre. No había necesidad de discutir, así que simplemente le siguió la corriente. Con una sonrisa, dio un paso adelante y rodeó a su padre con el brazo, en tono juguetón. «Tengo mucha hambre. Qué ganas de probar esa deliciosa barbacoa». «Pequeño glotón». Bien, dijo su padre, sacudiendo la cabeza y sonriendo. Solo esperaba que su hijo se hubiera tomado en serio sus palabras, pues eran importantísimas. «Tu mamá y yo estamos listas para irnos. Te estábamos esperando». Con esto, la familia de 3 se dirigió felizmente al estacionamiento del apartamento, sin perder tiempo. Sin más dilación, se subieron al coche y se dirigieron a un conocido restaurante de barbacoa en el centro de Saitama. Era un lugar popular, aunque los precios estaban un poco por encima de la media. Mientras el coche recorría la ciudad, Kaminari, sentado atrás con su madre, miraba distraídamente por la ventana, observando el paisaje pasar. Le llamaron especialmente la atención los héroes profesionales que patrullaban las calles con sus singulares y a veces extravagantes trajes.
Al ver a esos supuestos héroes, se encontró sumido en pensamientos sobre la naturaleza de la sociedad de los héroes. Sin nada más que ocupar su mente en ese momento, se dedicó a reflexionar. Su opinión no había cambiado desde hacía más de una década. Estos héroes profesionales, que en esencia se habían convertido en funcionarios estatales, eran más bien agentes de policía especializados. Financiados por el gobierno, realizaban tareas como patrullaje, arrestos, socorro en caso de desastre y mantenimiento del orden público. Si eso no los hacía similares a los policías, ¿qué los hacía? Algunos podrían argumentar que los héroes también son personas comunes que necesitan ganarse la vida, por lo que es justo que se les pague por su trabajo. Si bien esta era una perspectiva razonable, Kaminari consideró que había un fallo en tal razonamiento. Convertirse en héroe no debería ser solo cuestión de dinero. Si alguien pensara en cuánto podría ganar con un rescate o si el gobierno lo compensaría antes de actuar, entonces sus motivaciones serían cuestionables. Si rescataran personas solo por la recompensa, ¿podrían realmente ser considerados héroes? En opinión de Kaminari, es posible que fuera mejor describir a esos individuos como buenas personas, en lugar de auténticos héroes. ¿Qué es realmente un héroe? Un héroe es alguien que actúa desinteresadamente, que arriesga su vida por el bienestar de los demás y de la nación, soportando las dificultades sin vacilar. Un héroe es alguien que hace grandes sacrificios y contribuciones, incluso hasta el punto de dar la vida. El título de héroe es el mayor honor que una sociedad puede otorgar a sus miembros y debe tener un peso significativo. No debería otorgarse a la ligera, ni siquiera por pequeñas acciones como rescatar a un perro callejero. En el mejor de los casos, a esas personas se les podría llamar personas de buen corazón. Si alguien pudiera ser considerado héroe simplemente por pequeños actos de bondad, ¿qué harían entonces quienes sacrifican su vida por su país? ¿No devaluaría los sacrificios de los verdaderos héroes? Reflexionando más, Kaminari reflexionó sobre el concepto de compensación. Una persona con la capacidad de ser un supuesto héroe profesional, alguien capaz de afrontar peligros mucho más allá de los que la gente común podría afrontar, no debería depender del salario de héroe. Para sobrevivir. ¿Acaso no era posible que encontrara otras maneras de ganarse la vida? Tomemos ejemplos de otros mundos. Spider-Man era periodista mientras trabajaba como héroe, y Superman trabajaba en una empresa. Personajes como la Mujer Maravilla, Flash y los Cuatro Fantásticos compaginaban su trabajo de héroe con otras ocupaciones. Aunque esos eran casos ficticios, Kaminari sabía que en este mundo, muchos héroes hacían lo mismo. Muchos héroes profesionales desempeñaban uno o más roles en la sociedad. Por ejemplo, los profesores de la preparatoria UA eran héroes profesionales, pero también ejercían la docencia. Mig, la heroína para adultos. No solo era profesora. También era una celebridad, apareciendo frecuentemente en televisión gracias a su impresionante apariencia. Luego estaba presente Mick, quien impartía clases en la UA mientras trabajaba como un popular DJ de radio. Cementos dirigía una empresa de construcción, mientras que Mt. Lady era una top model y una figura prominente en la industria del entretenimiento, con múltiples contratos de patrocinio. Deat Arms dirigía un gimnasio de artes marciales. Existían innumerables ejemplos de héroes profesionales que encontraron maneras de integrarse en la sociedad más allá del simple trabajo de héroe. En opinión de Kaminari, esto demostraba que cualquiera calificado para ser un héroe profesional podía encontrar otros medios para mantenerse. Si una persona ni siquiera podía lograr eso, ¿qué le hizo pensar que era capaz de manejar los peligros asociados con ser un héroe? Por lo tanto, Kaminari creía sinceramente que el sistema actual de profesionalización de los héroes era innecesario. Si el gobierno necesitaba formalizar estos roles, ¿no sería más lógico incorporarlos a la policía? El término héroe en sí mismo parecía casi superfluo en tales circunstancias. Curiosamente, su profesor de historia de la escuela secundaria le había explicado una vez que cuando los quirks empezaron a aparecer, los jefes de las fuerzas del orden habían insistido en que los agentes de policía se abstuvieran de utilizar quirks durante el servicio. A Kaminari, este razonamiento le pareció desconcertante. ¿Cómo contradecía el uso de dones la ley y el orden? ¿No son los dones, en esencia, herramientas humanas? Además, estaba bastante seguro de que los ejércitos de todo el mundo contaban con poderosos usuarios de dones. Sin embargo, no era que albergara opiniones extremas al respecto. Simplemente estaba expresando algunas quejas ociosas.
Sin embargo, Kaminari se aferró a un principio personal. Incluso si obtuviera una licencia de héroe, incluso si se encontrara en situaciones donde pudiera salvar a otros, jamás aceptaría la supuesta remuneración de héroe del gobierno. En resumen, no iba a sacar provecho del título de héroe, ni sentía la necesidad de hacerlo. Ayudar a los demás no debería equipararse automáticamente con ser un héroe, al igual que no consideraba a todos los héroes profesionales que patrullaban como auténticos. Para él, el término héroe profesional era simplemente un título profesional único, similar a ser un ninja o un pirata. Era simplemente una profesión, nada más. Siendo así, sus objetivos eran claros. Era un artista, una estrella que ayudaba a los demás como pasatiempo. La licencia de héroe era solo un pequeño paso hacia algo más grande. En cuanto a su máxima ambición, ¿qué tal convertirse en el mejor usuario de dones basados en rayos del mundo? No sonaba nada mal. G. Mientras Kaminari imaginaba un futuro brillante, las comisuras de sus labios se curvaron. Su madre, sentada a su lado, no pudo evitar preguntarse por qué su hijo estaba tan feliz. En ese momento, el coche se detuvo. Su padre, al volante, se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta y anunció: «Listo, ya llegamos». Capítulo 9. El puño de hierro sangriento. ¿Sabes? Parece que ha pasado una eternidad desde la última vez que hicimos una barbacoa aquí. Comentó Kaminari con un dejo de nostalgia en la voz mientras seguía a sus padres al restaurante. ¿Cuándo exactamente había pasado desde su última salida familiar a este lugar? Aún recordaba vívidamente al dueño, no por la comida, sino por su sorprendente apariencia. Era casi la viva imagen de Saitama de One Punch Man. Ver a alguien tan parecido a un famoso personaje de manga sin duda le había impresionado. Sin embargo, parecía que el dueño no estaba hoy. Kaminari miró a su alrededor y sintió una pequeña punzada de decepción. Sí, deben haber pasado algunos años. Asintió su padre mientras hablaba con la anfitriona y la siguió a su mesa. La última vez que estuvimos aquí fue cuando renuncié y celebramos la exitosa fundación de la empresa familiar. Por favor, tome asiento aquí, dijo la camarera, que parecía una estudiante universitaria que trabajaba a tiempo parcial, con una sonrisa educada mientras los conducía a una mesa vacía. Gracias, respondió el padre de Kaminari, sentándose frente a él, mientras Kaminari y su madre se sentaban al otro lado. Como era quien mejor conocía el menú, su padre se encargó de pedir. La familia tenía gustos similares en cuanto a barbacoa. Empezaremos con 2 raciones de solomillo de res de Osaka de grado 3, 2 vasos de agua helada y una Coca-Cola, dijo, optando por agua sola, ya que tenía que conducir. Kaminari, por supuesto, pidió su Coca-Cola habitual. Por cierto, papá, ¿cómo va la empresa?, preguntó Kaminari con naturalidad, reclinándose en el asiento, escuchando la música suave del restaurante. El DJ responsable de la lista de reproducción era nada menos que el profesor de UA, Present Mic, el mejor usuario de voz de Japón. Va genial, respondió su padre con entusiasmo. Nunca dudó en hablar de la empresa con Kaminari, ya que su éxito se debía, en parte, a su hijo. Los artículos de Pikachu se venden de maravilla, y tu canción Railgun está ganando popularidad en MTV cada vez más. De hecho, continuó, la canción acaba de alcanzar el número 7 en la lista top. También estamos viendo buenos ingresos por los diversos derechos de autor. En general, la cosa pinta bien. Kaminari asintió con satisfacción. Incluso sin el apoyo de la franquicia Pokémon de su mundo anterior, el icónico diseño de Pikachu seguía causando sensación en este. No era el fenómeno cultural que había sido en su vida anterior, pero era suficiente para sostener una pequeña empresa y mantener a su familia económicamente cómoda. Pero su padre dudó. Creo que nuestra gama de productos es un poco limitada. Pikachu es genial, pero sería mejor si tuviéramos más personajes como él. No hay problema. Dibujaré algunos más cuando tenga tiempo libre, dijo Kaminari sin dudarlo. Aunque no tenía intención de dedicarse por completo al manga, sin duda podría añadir algunos personajes icónicos como Squirtle o Charmander para ampliar la oferta de la compañía. Y luego está el tema de las nuevas canciones. Kaminari no lo dijo en voz alta, pero lo tuvo presente. Disfrutaba mucho más cantando que dibujando, aunque tendría que elegir su próxima canción con cuidado. Déjalo ir. Un sueño grabado en mi corazón. También puedes ignorar el futuro.
En ese momento, la familiar introducción de su canción llenó repentinamente el restaurante, seguida de su propia voz por los altavoces. Sorprendentemente, fue su madre quien reaccionó primero. «Oye, ¿no es esta tu canción?», preguntó, reconociéndola al instante porque había visto a Kaminari actuar en su concierto en solitario ese mismo día. «Sí, lo es», respondieron Kaminari y su padre al unísono. Su padre, en particular, había escuchado la canción tantas veces por trabajo que casi estaba harto. Sin embargo, también resaltaba una situación peculiar. La música de Kaminari era popular, pero él no. A pesar de que su canción sonaba, nadie en el restaurante parecía darse cuenta de que el artista estaba sentado allí. A Kaminari, sin embargo, no le importó. Todavía era estudiante, y tendría mucho tiempo para preocuparse por la fama cuando fuera mayor. Mientras siguiera publicando música de alta calidad, el reconocimiento llegaría con el tiempo. Justo entonces llegó la comida. La joven camarera manejaba la carne con destreza con un par de espátulas limpias, asándola en la plancha de hierro. Sus movimientos eran suaves y eficientes, cortando la carne a lo largo de su veta natural. Había cierta maestría en la cocina tradicional japonesa, y Kaminari no pudo evitar apreciar el espectáculo. Listo. Ahora puedes añadir los condimentos que prefieras. Se disfruta al instante, dijo la camarera con una reverencia cortés antes de continuar con la siguiente tanda de carne. Kaminari ya estaba acostumbrado a la rutina. Tomó la pimienta negra que le dio su madre y la espolvoreó ligeramente sobre la carne chisporroteante. Luego, tomó un trozo con los palillos y saboreó el rico aroma antes de llevárselo a la boca. Como ya se mencionó, en su familia compartían gustos similares, y la pimienta negra era la favorita para la carne a la barbacoa. Pero justo cuando los tres se disponían a disfrutar de la comida, un reportaje interrumpió repentinamente la música de fondo del televisor del restaurante. Noticias NA. Transmitimos una actualización urgente. Hace apenas una hora, la policía, en una patrulla, descubrió los restos de un profesional llamado Aeroplastic en la calle Okasa. Según las investigaciones preliminares, las autoridades sospechan del infame asesino de héroes. El Departamento de Policía de la ciudad de Saitama, en colaboración con héroes profesionales, ha iniciado una búsqueda exhaustiva del criminal. El jefe de policía también ha emitido una advertencia aconsejando a los héroes profesionales no actuar solos por el momento e instando a los ciudadanos a limitar sus salidas hasta nuevo aviso. El jefe, Yasue Yanagi, asegura al público que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para llevar al asesino del héroe ante la justicia y restablecer la paz en la ciudad de Saitama. La transmisión terminó tan abruptamente como empezó, y el programa habitual se reanudó. Pero ahora, nadie en el restaurante prestaba atención al programa. En cambio, los susurros inundaban el aire mientras los clientes comentaban la repentina aparición de un supercriminal en su ciudad. No era sorprendente. La idea de que un criminal buscado a nivel nacional que había asesinado a más de una docena de héroes profesionales estuviera al acecho en las cercanías inquietaría a cualquiera. El asesino de héroes, ¿eh? Un nombre bastante sencillo. Reflexionó Kaminari, tomando un sorbo de su Coca-Cola. Parece que no importa en qué mundo estés, siempre habrá villanos como este. Aún así, no tenía intención de cometer ninguna imprudencia, como perseguir al asesino para hacerse el héroe. Acababa de tener una segunda oportunidad y no iba a desperdiciarla. Al fin y al cabo, solo tenía 15 años. Este era claramente un trabajo para profesionales. Pero justo cuando Kaminari estaba perdido en sus pensamientos, una voz apasionada resonó desde una mesa cercana. «Papá. Me convertiré en el mejor héroe y atraparé a todos estos bastardos que dañan a la gente. Si me encuentro con este asesino de héroes, probará mi puño de hierro». Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium?
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.